La excarcelación de los jefes de las bandas criminales de Antioquia, los mismos del Tarimazo de la Alpujarra, ordenada por Gustavo Petro, indigna al país entero. Pero sorprender no sorprende, realmente no sorprende a nadie. Eso es exactamente lo que han venido haciendo desde el principio del gobierno. Desde hace más de 3 años vengo mostrándole al país que la verdadera estrategia, la de verdad, de Gustavo Petro, de Iván Cepeda, del pacto histórico, es la milicianización. Desde hace más de 3 años vengo insistiéndole al país que la tal paz total no es ningún proceso de paz. Es el nombre falso, engañoso, mentiroso de la milicianización. Imagínense, un proceso de paz, un supuesto proceso de paz, que jamás les pidió a los narcotraficantes que dejaran de narcotraficar, a las bandas criminales que dejaran de asesinar, de secuestrar, de extorsionar. Es decir, a ninguno de sus interlocutores les pidió que dejaran de delinquir para poder iniciar el proceso de paz. ¿En qué país del mundo a eso se le puede llamar proceso de paz? Milicianización es lo mismo que decir estrategia de la combinación de todas las formas de lucha. La misma vieja estrategia de los comunistas desde Lenin. La misma que utilizaron los colectivos chavistas para el autoritarismo y el régimen criminal de Venezuela. Es la misma que utilizan el Partido Comunista y las FARC en Colombia desde los años 60. O sea que eso de nuevo no tiene nada. He repetido hasta la saciedad que el pacto histórico es un partido miliciano. Revisemos, verifiquemos que sus 5 tendencias, facciones internas, todas ejercen violencia. La primera, el petrismo, es una corriente que tiene primeras líneas, que tiene guardias indígenas como las del CRIC en el Cauca, que son milicias, ejercen violencia y son milicianas. La segunda, la que lidera Iván Cepeda, es la de las FARC, es la de las guardias campesinas de las FARC, que ejercen violencia y son milicianas. La tercera tendencia entre sus líderes está Francia Márquez. Es la tendencia de lo que llaman el Congreso de los Pueblos, vinculados al ELN. Ejercen violencia y son milicianos. La cuarta tendencia, la de los políticos regionales, liderados por Benedetti, por Roy Barreras, ahora por Juan Fernando Cristo. Estos políticos regionales que tienen relaciones con las bandas criminales en los territorios, en las regiones, bandas criminales que ejercen violencia y también hacen milicias. Y por si les faltara algo, está la quinta tendencia, que es exactamente la de el Tarimazo de la Alpujarra, las bandas criminales de Antioquia, a las que acaban de excarcelarles a sus jefes. Ellos también ejercen violencia en miles de muertos y además hacen milicias de control territorial en barrios y en veredas de Antioquia. Es tan increíble como inaceptable que los de siempre, los partidos políticos de siempre, el establecimiento tradicional de siempre, haya tolerado la conformación de un partido miliciano como el pacto histórico. Y es más inaceptable aún que esos de siempre, esos partidos políticos de siempre, ese establecimiento de siempre, se hayan negado a escuchar la exigencia del pueblo cuando pidió que se le hiciera el juicio político a Petro, precisamente por ser miliciano y por la mentirosa paz total miliciana. No me cabe la menor duda. La milicianización es por excelencia la peor enemiga de la Constitución y de la democracia. Por si a alguien le cabe alguna duda sobre la integración política de estas corrientes que ejercen violencia y que son milicianas en el pacto histórico, revisemos que todas esas corrientes tienen representantes en su bancada del Congreso. Cada corriente tiene senadores como expresión política de sus actividades ilegales. Por ejemplo, la senadora Aída Quilcué, actual fórmula vicepresidencial de Iván Cepeda,
es de la Guardia Indígena, del CRIC en el Cauca, es decir, es milicia indígena. Por ejemplo, la senadora Isabel Zuleta es expresión política de la tarima, de la alpujarra de las bandas criminales de Antioquia. Evidentemente ha desempeñado su tarea fundamental en esa representación política. Para poner otro ejemplo, el senador Wilson Ruiz o el ex senador Gustavo Bolívar. ¿Quién duda de toda la tarea que ellos han hecho como primeras líneas, apoyando las primeras líneas? La pregunta es elemental. ¿Esto que digo es cierto o no es cierto? Mejor dicho, esto nos sorprende. La excarcelación de los capos de Antioquia es sencillamente una prueba más de que la verdadera estrategia de Petro, Cepeda, el pacto histórico, es la milicianización, es decir, la destrucción de la democracia mediante el ejercicio de la violencia en la política. Aquí no estamos viendo un error aislado, estamos viendo la continuidad de un método. Primero les dan reconocimiento político a estructuras criminales. Después les dan favorabilidad, tratamientos especiales. Después frenan la acción de la fuerza pública contra ellos, paralizan a las fuerzas armadas en su deber de actuar contra los criminales. Al final pretenden que el país acepte como normal que los verdugos aparezcan entonces como interlocutores políticos del Estado. Ahora, al tiempo que esto ocurre, por otro lado, están destruyendo a las Fuerzas Armadas. Esa es la otra cara de la milicianización. No basta con darle oxígeno al crimen, también hay que debilitar a quienes deben enfrentarlo. Por eso, desde el comienzo, decapitaron a más de 60 generales de las Fuerzas Armadas. Sembraron miedo en los mandos de las Fuerzas Armadas para reclutarlos por ideología o por corrupción. Desbarataron, por ejemplo, la inteligencia de las Fuerzas Armadas y después nos dimos cuenta que además se la entregaron al capo Calarcá. Debilitaron la capacidad de la Fuerza Aérea, de helicópteros, aviones para atacar al crimen. Y al final inclusive llegaron a ordenarles a los soldados y a los policías de la patria que se paralizaran, que no defendieran sus propias vidas y que se dejaran secuestrar y humillar de los criminales. Por eso, frente a una amenaza de estas, de la peligrosidad y de la envergadura que tenemos al frente, eso no se puede enfrentar ni con ingenuidad ni con falta de carácter. ¿A quién le puede caber en la cabeza que un fenómeno como este, una amenaza como esta de la milicianización, podemos enfrentarla con políticos como Juan Daniel Oviedo o como todo ese santismo, esos santistas reciclados en esa campaña? ¿Ustedes creen que esta milicianización de que estamos hablando se puede enfrentar con el cuentico de disque convivir en la diferencia? Convivir en la diferencia, que terminó siendo más que la consigna, el mantra de la campaña del establecimiento tradicional. ¿Ustedes creen que el presente, que la milicianización, la violencia, la inseguridad, se enfrenta con convivir en la diversidad? ¿Convivir con quién? ¿Con el crimen? Eso no es convivir con la diferencia. Eso es someterse a la violencia, a la corrupción, al crimen. A ver, no lo olvidemos. El santismo, cuando se sentó con esa gente disque a negociar, terminó entregándoles territorios, terminó entregándoles 330,000 hectáreas de coca, terminó entregándoles 10 curules, terminó entregándoles una jurisdicción como la JEP. Es decir, no estamos improvisando, estamos hablando de una historia vivida y padecida sobre todo por los colombianos. Esto no se enfrenta a medias tintas, ni con calculitos, ni siendo tibios. Esto se enfrenta derrotándolos política, militar y judicialmente, tal como lo propone Abelardo de la Espriella
y como lo creemos los defensores de la patria. Nosotros no nos vamos a arrodillar frente al crimen. Nosotros no vamos a negociar con ese crimen. Nosotros no le tenemos miedo a ese crimen. Nosotros vamos a derrotar ese crimen. La victoria de Abelardo consiste exactamente en eso. En derrotar históricamente la milicianización, en derrotar históricamente la combinación de todas las formas de lucha como estrategia de un partido político. Se acabó. Por eso estamos firmes por la patria. Mira el Cívicos Live completo en nuestro canal de YouTube, Cívicos.